descargado la campaña. Okay, ya vamos a empezar, chicas. Ya estoy con la grabación, ya empezando. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar con Anita, vamos a orar por el cuñado de Tere, que mataron el candidato de la presidencia en el municipio de Guerrero, donde él estaba coordinando. Vamos a orar por Toñetita, por sus terapias para su cuello, por Marisa, sus enfermedades. ¿Podemos orar por qué? Por mi ojo izquierdo, por favor, hermanas, Por porque Alicia. me van a hacer el martes una tomografía. Ok. Gracias. Adelante. Bendito Dios y Padre, pues te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, reunidas como hermanas aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Elenita, Señor, que con tanto amor y tanto gusto viene a compartirnos de todo lo que tú le has enseñado y le has mostrado, Señor. Bendito Dios, también te queremos pedir, Señor, por la familia de Tere, Señor, que están sufriendo ahorita, mataron a su cuñado. Señor. No, al cuñado no, al candidato de la presidencia. Bueno, que mataron al candidato de la cuñado presidencia, de donde su cuñado es dirige. El que colabora también ahí con ellos, Señor. Ponemos a toda esa familia en tus manos, que tú tomes control, Señor, de candidaturas, todas las personas que se quieren postular para algún cargo, Señor. Transforma corazones y muéstrales la verdad tu verdad en sus vidas, Señor, que Padre todo se lleve con paz, Señor, y con tranquilidad el próximo 2 de junio, mi Dios. También te pedimos, Señor, por Maritza, Señor, pongas paz en su corazón y si es tu voluntad que tú le sanes, Señor, también por Toñeta, por sus terapias de su cuello, Señor, que tú pongas al terapista adecuado, Señor, que a través de él sea tú, Señor, el que la estés tratando, el que la estés ayudando, Señor, para que ella pueda sentirse mejor, Señor. Con gozo, paz, fortaleza en su cuerpo y en su corazón. Y también, Señor, por Alicia, Señor, por la tomografía que le van a hacer la próxima semana. Que tú también seas el que guía a los médicos, a las personas, a los técnicos que la van a tratar. Señor, que a través de ellos, Señor, tú seas el que haga ese estudio. Mi Dios, gracias te damos porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, y que tú harás en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias te damos, abre nuestros oídos, nuestras mentes, Padre, para que todo lo que se diga en esta clase, Señor, sea hecho, seamos hacedoras, Señor, y no solamente oidoras. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Qué es lo opuesto a la unidad? La División, discordia, desunión. Qué feo es. ¿Has vivido experiencias de discordia, de desunión? En la familia, con amistades, ¿no? Es muy difícil. En la misma iglesia, pues estamos viendo ese estudio tan importante de lo que es la unión, ¿no? Y muy lindo pensar si estoy con las primeras, los primeros pilares de la fe cristiana. Si tengo una fe genuina, voy a buscar la paz. Si realmente estoy obedeciendo, no voy a sembrar discordia. Si soy humilde, voy a ceder mis derechos para el bien del otro en vez de promover esa discordia. Y sobre todo, si tengo el amor de Dios en mi vida, voy a barrer cuando mi vecino echa su basura en mi pasillo y no voy a causar problemas. No voy a darle leña para que se encienda el fuego. Mejor sufro el agravio y ahora en esta semana está impermeabilizando su techo, entonces parte de su techo y todo el escombro está en mi pasillo ahora. Y cada semana estoy, Dios, ¿qué va a hacer esta semana para poder vivir para ti y no sembrar discordia y hablar con él, ¿no? Y les dije que estuve orando para poder hablarle un poco de Cristo y él fue el que lo saludé como siempre y él como que me vio un día y trató de esquivarme, pero yo lo saludé y después me dijo, oye, vi
pez sobre Ciudad Brisa, sobre una iglesia. ¿Qué significa el pez? Porque veo que tú tienes uno en tu carro y le pude compartir Sí, se fija. de los primeros cristianos, de cómo ellos en la arena por la persecución dibujaban la mitad de un pez y si el otro era creyente verdadero, terminaba en el pez. Y muchos traen los símbolos yo no del sabía. ictus. Ujú. Ictus significa pez en griego y el acróstico de ictus es Jesús Cristo, Dios, Hijo Salvador. Todo eso le platiqué y él estaba, digo, lo puedes ver en Google, ¿no? ¿Cómo es ictus, no? Pez en griego. Y Jesús dijo, si somos realmente sus seguidores, él hará de nosotros pescadores de hombres. Y se quedó. Y dije, yo estaba orando por una oportunidad para hablarle más. Y él mismo sacó el tema. Pero si yo hubiera, ¿y por qué cortes tu arbusto y no limpias en mi entrada? Y si estás impermeabilizando tu techo y tiras, ¿por qué no vienes a limpiarlo? ¿Tú crees que me hubiera preguntado? A veces es mejor limpiarlo y no decir nada. Pobre de él, si él fuera creyente, serían las cosas diferentes, ¿no? Y no es el fin del mundo. Unidad, eso es lo que hemos visto en la página 61. Nada es más demoledor o devastador para una familia que la discordia interna. Toda clase de pecados pueden causarla. El orgullo, el egoísmo, la ira, la amargura, la envidia, la codicia y cosas semejantes. Y puede hasta destruir la iglesia. En la página 62 vimos que mantener la verdadera unidad espiritual debe ser la preocupación constante de todo creyente. Otra vez lo voy a decir. ¿Podemos leerlo juntas? Mantener la verdadera unidad espiritual debe ser la preocupación constante de todo creyente. ¿Qué en la página 62? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas privadas, personales, para mantener la paz? Estamos siendo causa de tropiezo para causar discordia, ¿no? Y dice ahí, la idea es darse prisa, no ser solícito, ¿no? En la paz. Trato, me esfuerzo para que se logre, ¿no? Y vimos que hay cosas en común que tenemos con iglesias cristianas. Y en la página 63, de la verdadera doctrina y práctica cristiana es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Para qué vamos a hablar de las cosas que no tenemos en común si tenemos tantas cosas en común? Si es la verdadera fe cristiana que están predicando. Es cuando no es la verdadera fe que sí trato de corregir el error. Por eso cuando voy a una iglesia que tiene una enseñanza, por ejemplo, de bautizar bebés y no estoy de acuerdo, pues no voy a mencionar bautizar bebés. Cuando estoy en una iglesia que deja que la mujer sea la predicadora a los hombres, pues no voy a causar división. Yo doy gracias que me dejen hablar de la verdad, de lo que puedo compartir en esa clase, pero no voy a causar, si alguien quiere venir aparte, pues hablo con ellos, pero no en frente de todos, porque hay un respeto, porque tenemos en común la misma salvación, ¿no? Un día sabremos toda la verdad de todas las cosas, ¿no? Y ahí abajo en la página 63, como repaso, vimos que la verdadera iglesia está compuesta de todo creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo para su salvación. Y vimos que es solo en Jesús, solo en Jesús. Entonces, hay que ver. No decimos, yo soy bautista, yo soy presbiteriana, yo soy, y tú pones tu etiqueta. La etiqueta no existe en la Biblia, ¿no? La verdadera iglesia está compuesta de todo creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo para la salvación. ¿El bebé puede poner su confianza en Cristo para la salvación? No. Por eso no bautizamos bebés, porque son salvos. Pero nosotros ya grandes puedo tomar mi decisión para entregar mi vida a Cristo.
Y eso hace que yo sea una verdadera creyente. No importa la etiqueta, ¿no? Soy judía y creí en Jesús. La mayoría nacieron en iglesias católicas y creyeron en Jesús. No van a decir, yo soy católica. No, pues no es lo que Dios dice. Soy cristiana, sigo a Cristo, no busco la etiqueta ya, ¿no? A lo mejor creciste en la iglesia metodista o la iglesia bautista. Ser bautista metodista no significa nada. Ser cristiana significa todo. ¿Has puesto tu fe únicamente en Cristo para la salvación? ¿O tienes tu fe en Jesús y la mamá de Jesús, María? No. ¿Tienes tu fe en Jesús y tu mamá que murió? ¿No? Y en tantas otras cosas. No, es únicamente fe en Jesús. Muy importante eso. Eso hace la distinción de que somos verdaderos creyentes. Y luego llegamos a la página 64 cuando vimos que abajo, en el último párrafo, cuando entendemos que estamos unidos por un Señor en una fe, daremos testimonio de esa unidad por medio de un bautismo. Sin duda, hay un solo bautismo espiritual. ¿Cuándo sucede ese bautismo espiritual? Cuando recibes a Cristo como tu Salvador. ¡Zoom! Entre el Espíritu Santo te sella, ¿no? Ya no te puedes perder la salvación porque el Espíritu Santo vive en ti, pero también habla de que somos unidos en el cuerpo de Cristo, pero hay también un bautismo en agua. Y no veo a Lidia, que dijo que no tiene 15 años en Cristo y no se ha bautizado, pero estoy segura que ella está buscando arreglar esa situación en tu vida. Y si hay alguien más que no se ha bautizado, pues busca, ¿no? Eso es tu relación personal con Dios. No te salva, es un testimonio externo de que amas a Jesús. Por eso nos bautizamos. Y a lo mejor te bautizaste y no, o te bautizaron. No vale. Mi hermana ella se bautizó y no era salva. Hasta desde 5 años le cayó el 20 y se bautizó de nuevo. Yo fui bautizada con mi hermana, con un grupo de judíos creyentes. Y yo no sabía que no era salva. Ella pensaba que era porque había repetido una oración para entregar su vida a Cristo, pero realmente no era. Hacía todo en su propio esfuerzo. Por eso, chicas, es súper importante examinarnos, como dicen en 2 Corintios, que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Bien. Y estamos ahora en la unidad en Dios el Padre. Y vamos a leer la pregunta 6, ahí abajo, atrás. La pregunta 6 en la página 210. ¿Ya están todos ahí en la 210 para leer la pregunta 6? Tenemos que orar por María Luisa también, está muy enferma de gripa o algo. Sí, me habló y casi no se puede. Ya. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento apoya esa verdad? Ok, vamos a ver qué enseña Deuteronomio 6:4, el Shema de los judíos, ¿no? Estamos, y vamos a empezar a leer en Zoom con Maru. Estamos en la página 65, a la unidad en Dios el Padre. La unidad en Dios el Padre. La doctrina monoteísta fundamental del judaísmo es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa unidad también es básica para... No sé por qué. Es el internet de aquí. Sí, tú inténtalo nuevamente, Maru. Ok, la doctrina monoteísta fundamental del judaísmo es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa unidad también es básica para el cristianismo. ¿Cómo se expresa en 1 Corintios 8, 4 al 6, Santiago 2, 19. La amplia declaración de Pablo en Efesios 4, 6, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Declaración de Pablo. A ver, saltaste algo.
la amplia declaración de Pablo en Efesios. Ok. La amplia declaración de Pablo en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Se refiere a la unidad magnífica y eterna de Dios que Dios da a los cristianos por su Espíritu a través de su Hijo. El apóstol en Efesios 4 declara una verdad que se refiere a la función singular de cada miembro de la Trinidad y además subraya su unidad dentro de la deidad y el hecho de que esa unidad de manera soberana, amorosa y poderosa mantiene la unidad unida a la iglesia como un solo pueblo. Luego está cortada y luego que mezclamos las palabras, decimos, a ver qué dijo, pero por eso repaso lo que leemos, ¿no? Entonces, yo puse ahí Deuteronomio 6:1, el Shema, S-H-E-M-A, que, Dios Jehová uno. que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿no? ¿Shema? Shema. Shema. Es así es en hebreo. En la Biblia dice Shema. Shema, sí, porque no. S-H-E-M-A. Y luego en Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Subrayenlo. Y la pregunta número 6 dice en Deuteronomio 6:4 con respecto a la naturaleza de Dios. ¿Qué enseña? Que Dios Él es uno. Es uno. es uno. Ajá. ¿Y qué pasaje del Nuevo Testamento apoya esa verdad? Es lo que leímos ahí en Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. Entonces van a poner un número 6 al lado de ese párrafo. Y en la página 210 van a poner 65 al lado del número 6. Subrayé ahí también, además de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todo, se refiere a la unidad magnífica y eterna que Dios da a los cristianos por su Espíritu a través del Hijo. Unidad no es algo que nosotros podemos trabajar para ganar, ¿no? Es porque Él nos los ha dado por el Espíritu. Y al final habla de ese trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice de que es esa unidad de manera soberana, amorosa y poderosa, mantiene, subrayenlo, mantiene unida la iglesia como un solo pueblo. Tenemos el mismo espíritu. Sí, mejor, fue mejor. Entonces ahí van a poner las 6. Y vamos a leer la pregunta 7 para seguir leyendo con Tere. Es unidad. Eso es lo que está mostrando. Dios es uno y en Efesios 4:6 habla de eso en el Nuevo Testamento. La misma idea está Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios hablan. Por eso hay que examinarnos si realmente tenemos la fe salvadora, porque Satanás sabe, él cree. Recuerden que les platiqué que cuando yo estaba buscando la verdad, yo estuve en un grupo de judías y que invitamos a unos señores que podían, según comunicarse, entraba en trance y el otro recibía la pregunta y el otro escribía la respuesta preguntando si Jesús era el Mesías. Mi mano, y pregunté, ¿qué dicen los espíritus acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y todos voltearon a ver, ¿no? Y ellos contestaron, no tenemos que preguntar a los espíritus esa pregunta porque ya le hemos preguntado. Y ellos dicen que Él es Dios. Entonces, Ellos saben que Él, y tiemblan. ¿Se dan cuenta? No, ellos saben, pero eso no los salva. Y tú puedes estar aquí y tomar estudios por años y años. ¿Y tú crees que Dios es uno?
pero eso no te salva. Nada más te da la verdad de que Dios es uno. Hay que examinarnos. ¿Realmente amo a Jesús? Ujú. La pregunta número 7, ya que dejo de estornudar, ¿vale? Me aflojó la nariz. Te digo. Pregunta. ¿Qué dos tendencias generales dentro de la iglesia contemporánea amenazan con socavar la pureza de su unidad? Ajá. ¿Qué tendencias hay que tratan de abolir la unidad? Y vamos a leerlo con Tere. Buenos días, hermanitas. La unidad en la pureza de la verdad. La implicación de todo lo que Pablo dice en Efesios 4, 3, 6, además de la verdad esencial de que la iglesia debe mantener su unidad, es que los creyentes debemos unirnos alrededor de la verdad y nunca a costa de la pureza o claridad doctrinal. Debemos esforzarnos en pos de una unidad que esté basada en un entendimiento común de quién Dios es y cuál es su voluntad, derivado de un entendimiento común de las Escrituras. Y ahí vamos a subrayar, debemos unirnos alrededor, y nunca a costo de la pureza o claridad doctrinal, ceder, bajar lo que sabemos que es la verdad, no por llevarme bien y no tener problemas, voy a negar lo que es la verdad. Tengo que decir, pues difiero contigo, ¿no? Difiero que un pastor puede ser homosexual, ¿no? Aunque hay mucha libertad hoy en día, ¿no? Difiero de que está bien el aborto, difiero, ¿no? Cuando la gente quiere hablar de lo que ahora es la norma, no voy con tal de llevar la fiesta en paz y tener mi amistad así, ¿no? Así es que, y ahora esas dos cosas que son, Marisa. Marisa, ¿quieres leer? Es que no te oyes bien, Elena. Ay, neta. Va a quitar el micrófono. Ya quitó el micrófono. Marisa, ¿puedes leer esas dos cosas que suceden? Sí, hay, sin embargo, dos amplia tendencia dentro de la corriente media de la iglesia evangélica hoy día que socavan el concepto de la unidad basada en la pureza. Una es un ecumenismo que dice que todo aquel que dice seguir a Cristo es parte del cuerpo, sin importar cuando alguno de ellos viola la Se sana está doctrina. cortando mucho de aquí. Creo que Esos es el internet que se está haciendo, que se está cortando. Ajá. Sí, entonces vamos a leerlo aquí, porque ustedes sí lo oyen bien aquí, pero de allá para acá, no, se está cortando en todas. Así es que, Alicia, ¿podrías leerlo? Hay, sin embargo, dos amplias tendencias dentro de la corriente media de la iglesia evangélica hoy que socavan el concepto de la unidad basada en la pureza. Una es un ecumenismo que dice que todo aquel que dice seguir a Cristo es parte del cuerpo, sin importar cuánto algunos de ellos ignoren la sana doctrina y sostengan ciertos errores y herejías. Tal razonamiento dice que necesitamos superar las diferencias doctrinales y trabajar juntos en toda oportunidad. Pero si la base de esa unidad no es una fe salvadora genuina en el Señor Jesucristo, dicha unidad es ficticia porque no se basa sobre la verdad. Entonces, estamos viendo que una de las cosas es el ecumenismo. Ecumenismo es que pues, todos somos hermanos, ¿no? Esa es la idea, y no es cierto. Pongan un 7 ahí porque esa es la primera respuesta a 7. Pregunta que dice que desde la iglesia contemporánea de hoy en día amenazan
con sofocar la pureza de la unidad. Y vamos a subrayar ahí dos amplias tendencias dentro de la corriente media de la Iglesia Evangélica. Uno es ecumenismo. Dice que todo aquel que dice seguir a Cristo es parte del cuerpo, sin importar cuánto algunos de ellos ignoren la sana doctrina y sostengan ciertos errores y herejías. Es como estaba mencionando. Pueden decir, yo creo en Cristo, pero creo que los pastores pueden ser lesbianas, mujeres o hombres homosexuales. O divorciarse. ¿No? Y vamos a ir a la otra página y subrayar no se basa sobre la verdad. No. ¿Dónde encontramos mi opinión? No mi idea, no lo que se me ocurre, ¿no? Y la otra tendencia, Chelo. La otra tendencia dañina es pasar por alto comportamientos y actitudes pecaminosas y abrazar a cada uno de los que se cobijan bajo la sombra de la iglesia, sin tomar en cuenta cuán desobediente es a la... Pero el apóstol Pablo en varias ocasiones enseñó que la unidad no acoge a tales personas. Tito 3:9-11 dice: necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones de una y déchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Un hereje que no se arrepiente renuncia a cualquier derecho a ser aceptado dentro de la unidad de la comunión de la iglesia. Además, Pablo dijo a los tesalonicenses: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La enseñanza mencionada aquí no se refiere a normas rabínicas o reglas establecidas por los hombres, sino el conjunto de verdades de la fe y la práctica reveladas a Pablo por el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos la otra tendencia y vamos a leerlo. La otra tendencia dañina es pasar por alto comportamientos y actitudes pecaminosas y abrazar a cada uno de los que se cobijan bajo la sombra de la iglesia. Tenemos una iglesia aquí muy cerca que su lema es: somos una iglesia para todos. Entonces no van a hablar mal de homosexualismo, no van a hablar mal de que si tienes dos esposos, no van a hablar mal de lo que es tu vida. Esa es tu vida, pero queremos que te sientes bien en nuestra iglesia, ¿no? Que no te incomode, ¿no? Casamientos del mismo sexo. Entonces ahí lo estamos viviendo. Entonces es pasar por alto comportamientos y actitudes pecaminosas y abrazar cada uno de los que se cobijan bajo la sombra de la iglesia, sin tomar en cuenta cuán desobediente es a la palabra de Dios. Y aquí nos cita varias cosas para comprobar que eso es cierto. Y queremos animarnos a buscar la santidad, ¿no? Que habla aquí de Tito, son vanas y sin provecho, ¿no? Personas, cuestiones necias, que hablan de genealogías. Hay una tendencia hoy en día, sangre judía, Y eso. ¿y te favorece con Dios? ¿Qué importa? ¿Tienes a Cristo? Él murió por ti, te has vuelto a nacer de... Eso es lo que es importante, no la genealogía. Pero lo mismo contenes. Yo tengo una idea diferente, enseñan. Yo pienso. Yo opino, dice, son vanas y sin provecho. Y aquí otra vez dice, al hombre que causa divisiones, deséchalo. Está diciendo que está división. Eso, dices, pues sí, y causa tristeza, porque a lo mejor amas a esa
pero no puedes convivir con alguien que constantemente está causando división. Él tiene que entender, no, te invito que yo tengo mi convicción. No está abierto a aprender. Un hereje que no se arrepiente. Ha habido muchos en las iglesias a través de la historia de la iglesia que causan divisiones. Y dice ahí una orden, ¿no? Os apartéis de tu hermano que ande desordenante y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿No? Y hay muchos que van a querer hablar. Y por eso la iglesia se divide. Trae el punto de verdades de la fe y la práctica por el Espíritu de Dios en la Biblia. No en extra bíblico, en el libro de Enoch, en el libro de que descubrieron después. No, la Biblia. Y si dices, pero ¿por qué no aceptan el odio de por qué vamos al conjunto de libros hasta abajo en 2 de Tesalonicenses 3:6, ¿no? Es lo último ahí. ¿No? Hay que saber por qué creo que lo que tengo aquí, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos hay en el Nuevo? En conjunto son 66. ¿Por qué estos 66 y no 67? Deben de saber por qué. Y un libro que te explica con lujo de detalle que animo que compres es Evidencia que exige un veredicto. Te da una orientación por qué de tu fe cristiana. Es un lujo ese libro. ¿Sí? Sí, no, es de leer poquito a poquito, porque te enseña un librote. por qué la fe cristiana es la verdad. ¿No? Te escuchas muy cortada, Ellen. De las profecías, que es la misma internet de aquí. No puedo cambiar el internet de aquí. No. Elenita, ¿puedo decir algo? Por eso es la clase. Yo tuve una profesora, que bueno, cristiana. Y entonces ella, su testimonio es de que ella era esposa de un pastor y le puso los cuernos con el administrador de la iglesia. Hasta que se separaron y todo, ¿no? Entonces, pero ya. Entonces ella después tuvo una relación y nos daba clase de Biblia, pero ella estaba en una relación con un tipo que cada quien vivía en su casa y eso. Y entonces yo le dije, oye, pero eso está en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Le digo, porque eso al Señor no le agrada. Estábamos en el grupo cuando le dije. ¿No? Y dice, bueno, pero es que yo apelo a la contexto. Ese es excusa. Pues apelo a la misericordia de Dios. Para que me perdone, digo, no. Pero así Pues sí. Y seguiste. No, pues eso era lo correcto. Eso era lo correcto. Pero eso nos dijo, o sea, cuando te acomodas, quieres acomodar la Biblia a lo que tú quieres o tú piensas, ¿no? Y hoy en día eso es lo que está pasando. Muy común. Pocas iglesias se apegan a lo que enseña la Biblia. Iglesias tratan de ayudarte a salir del pecado y santidad. No, está mal. Nadie te ve, pero ¿qué tal? Dios sí te ve. La cuestión aquí es, Elo, puedes seguir leyendo y jalar el micrófono. La cuestión aquí es que la verdadera unidad del Espíritu pertenece solo a los que afirman la verdad de Dios y viven. ¿Puedes leer fuerte? Bueno, la cuestión aquí es que la verdadera unidad del Espíritu pertenece solo a los que afirman la verdad de Dios y viven una vida piadosa. Como resultado de ello, si hay personas en nuestra
en nuestras iglesias locales que persisten en enseñar error o que rehúsan arrepentirse de su estilo de vida pecaminoso, los que caminamos con el Señor no podemos tener comunión con ellas. Sí, muy claro. Toda verdadera unidad del Espíritu pertenece solo a los que afirman la verdad de Dios y viven una vida piadosa como resultado de ello, ¿no? Si yo y no dicen nada, son cómplices, ¿no? Y tenemos que ayudarnos en la iglesia, porque los pastores no están en las vidas de toda la gente y a veces nos enteramos de cosas. Tenemos que ir y tratar de animar a las personas antes de ir a decirle a alguien. Porque si tú ves que alguien peca, dice en Mateo 18, tú debes de ir y decirle. Si no te hace caso, llevas a uno para que se consta en los testigos. Si no, lo dices a los líderes y ellos después no hacen el asunto. Y muchas veces, gracias a Dios, la gente se arrepiente y dicen, gracias, me sacaste de mi hoyo. Pero a veces persisten y Dios dice, bye, bye. O se ofenden, ¿no? Se ofenden y hablan mal de la iglesia, mal de los líderes, mal de ti, que tú querías ayudarles a vivir una vida piadosa, ¿sí? Así es que unidad viene cuando queremos vivir para Cristo, pero cuando uno persiste y no quiere vivir para Cristo, eso es mejor sacarlo porque se va a pudrir ahí y va a jalar a varias personas ahí. Va a contaminar. Entonces, no es porque somos malos, ay, ¿por qué no le tengan misericordia? Porque es súper contagioso y lo dejo Dios de la iglesia y no hago nada para evitar que él contagie a otros. Debo de tener cuidado de que uno, por eso cuando me dicen, quiero invitar a alguien al grupo, digo, ¿qué? ¿Ya salva? No. Sí, sí puede venir y aceptar lo que enseñamos y aprender de lo que creemos, mucho gusto. Si quiere venir a hablar de lo que creen, no pueden venir porque van a causar división, confusión, ¿sí? Y confusión, ¿no? Hay respuestas a todas las preguntas, pero yo personalmente, aparte, hablaría con ella para protegerlas a ustedes de la doctrina falsa que tienen. No tiene caso que escuchen toda su doctrina falsa. Mejor yo voy a tratar de apartar tiempo y enseñarle lo que la Biblia enseña. Pero digo, ¿por qué va a querer venir alguien que trae otras enseñanzas si no está de acuerdo? Lo mismo, si tú estás en una iglesia y no estás de acuerdo con lo que enseñan, mejor ve a una iglesia donde tú crees lo mismo, ¿no? En vez de tratar de cambiar toda la iglesia, ¿no? Eso es respeto, ¿no? Bueno, vamos a ver la preocupación de Cristo para la unidad. Pero este también es de la 7, ¿no? Es todo es de la 7, por eso me pongo de ahí. Ahora vamos a seguir leyendo y leer la 8. Daisy está tratando de conectarse y yo mi mensaje. Qué bueno. ¿Cuál es el contexto amplio de la declaración de Jesús en Juan 17:21? ¿Cuál era la verdadera proyección de su oración? Okay. Vamos a leer con Pili. Página 66, la preocupación de Cristo por la unidad. A pesar de lo que la Biblia enseña con respecto a la base genuina de la pureza doctrinal y moral, muchos en la iglesia contemporánea todavía no entienden la definición bíblica de la unidad. Con presteza señalan a Juan para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como si quisiera decir que Jesús estaba preocupado de que los cristianos estuvieran unidos a cualquier precio. Sin embargo, esa es una interpretación errónea del versículo. Y vamos a ver cuál es para contestar la 8 con Mago. Y si pueden jalar el micrófono. Hasta donde llegue.
Juan 17:21 es parte de la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor, que abarca todo el capítulo 17. Cuando Jesús ora para que todos sean uno, no está pidiendo que todo el que se convierta al cristianismo se lleve bien con todos los que lo profesan una fe semejante. No es como si simplemente estuviera deseando alguna clase de unidad en la iglesia, la cual pide al Padre que realice, solo para sufrir la decepción de que a través de los siglos su oración no ha sido contestada. Por el contrario, si Cristo oró por la unidad, podemos estar seguros de que se cumplió. La oración de Jesús no tiene que ver con cómo debemos llevarnos bien externamente, sino con el hecho de que en la iglesia seremos uno internamente. Esa es la respuesta a la 8. La oración de Jesús no tiene que ver con cómo debemos llevarnos bien externamente. Hay que estar de acuerdo en cada cosa siempre. Todos tenemos que vestirnos de rosa, porque yo me visto de rosa. Sí, ajá. No, sino con el hecho de que en la iglesia seremos uno internamente. Esa es la enseñanza más amplia de Juan 21, que seamos uno como Él es uno, ¿no? Entonces, en la página, van a poner un 8 ahí, y en la página 210 al 8 van a poner 67. ¿Cuál es el contexto amplio no? ¿Cuál es la verdadera proyección de su oración? Y vamos a seguir leyendo acerca de esto. Martin Rainford, un pastor inglés quien ayudó con la promoción de varias campañas de evangelización de los americanos, Moti e Ira Sankey, a finales de los 1800, proporciona esta comprensión adicional del propósito de la gran oración de Jesús. Necesitamos recordar que la oración de nuestro Señor no es el origen de la unión de la que Él habla, ni la causa de la misma, sino que es el punto y el resultado de esta. No ora para que se establezca una unión entre Él y su pueblo, que hasta entonces no ha existido, sino para que en esta unión que siempre estuvo en la mente, el propósito y el corazón de Dios, y sobre la base por la cual Cristo vino para ser el Salvador, y el Espíritu Santo para ser el Consolador, deba ser disfrutada y manifestada por su pueblo creyente. Él, por sus palabras, derramaría luz celestial alrededor de ellos y dentro de ellos, para que caminen en la luz como Él está en luz, y como el como el amado apóstol enseña en su primera epístola, para que podamos tener comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Ok, ahí vamos a enfatizar lo que es entonces. Ahí la pregunta 8 todavía estamos viendo ahí de la unidad, ¿no? ¿Cuál es el contexto más amplio y la verdadera proyección de su oración? Subrayen esta comprensión adicional del propósito de la gran oración de Jesús. Es lo que leemos, y vamos a poner un 8 ahí al lado y vamos a subrayar que es el punto y el resultado, ¿no? Que esta unión que siempre estuvo en la mente, el propósito, el corazón de Dios, y sobre la base por la cual Cristo vino a ser el Salvador y el Espíritu Santo, el Consolador, deba ser disfrutada, subrayando, debe de ser disfrutada y manifestada por su pueblo creyente, esa unidad, ¿no? Como aquí, como lo disfrutamos, que venimos con tanto gozo, que casi tengo que sacar el látigo para tranquilizarla. Qué lindo es lo de nuestro grupo, ¿no? Es lo que mi hermana, cuando ella ha venido, dice, ay, yo moriría por tener un grupo así, ¿no? Le encanta ver eso, ¿no? Y aquí vamos ensayando para que camine. Por eso
La única vez que vi algo de discordia aquí, ustedes luego aceptaron la culpa de los que estaban involucrados y fueron y pidieron perdón, ¿recuerdan? ¿Cuándo? Sí, no, que causó, saben de lo que estoy diciendo, Sí. ¿no? Que a veces critica, ni es crítica, No era decimos crítica. algo y No lo fue toman a crítica. mal, y Lo luego tomaron a mal. hay problemas. Pero ¿qué pasa de ser humilde? Mostraron el pilar cristiano, humildad, mostraron amor, el pilar cristiano, arreglaron el problema con la hermana y ya, punto y aparte, ya resolvemos el mundo. No, lástima que los líderes no tienen humildad y amor. No ¿no? conocen a Cristo. Y aquí abajo dice comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿no? Ese es el sentido más amplio Sería la ocho también, ¿no? cuando Jesús oró para que todos sean uno, ¿no? No que todos se visten de rosa, no, es internamente. Ajá, sí, pues sí. Ajá. Vamos a seguir leyendo aquí. El 9. Perdón, ahí en la página 68 también, vamos a seguir leyendo aquí abajo porque todavía es del 8. Ajá. Sí, Ana María. La oración de Jesús. La oración de Jesús por la unidad de los creyentes, reiterada en Juan 17:23, es por lo tanto por todos aquellos que vienen a Él para recibir la misma vida eterna, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina y para tener la cohabitación del Espíritu de Dios. Cualquier persona que viene a Cristo se hace uno con Él, y porque comparte su vida, comparte la misma vida espiritual con los demás creyentes. Esa realidad es manifestada con claridad por el apóstol Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por eso no hay nadie más importante que la otra. Todos tenemos la misma valor en frente de los ojos de Dios. Qué lindo, ¿no? Porque a veces estás en grupos y pues hay jerarquía, ¿no? Por eso me encanta la humildad de los líderes, ¿no? Que le dices algo y no se exalten, no se enojen, tratan de orientarte. Un ejemplo de humildad. Y quisiera que subrayáramos en la página 68, por todos aquellos que vienen a Él para recibir la misma vida eterna, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina y para tener la cohabitación del Espíritu de Dios. Eso es ser uno en Cristo, ¿no? Tenemos la misma naturaleza divina. Cristo en mí, y por eso yo debo de imitar a Cristo. Amar, perdonar, ser humilde, y solo por el Espíritu Santo en mí puedo. Porque por Elena quisiera darle también por tú, ¿no? Pero el Espíritu no te deja, ¿no? Así somos uno con Él. Y por eso es muy importante preguntarnos siempre, ¿qué haría Jesús en mi circunstancia? Y invitarlo a Él. Sigue siendo el 8. Pueden poner el 8 ahí. Ahora sí avanzamos al 9. Vamos a leer el 9. ¿Alguna duda? No. Si la unidad no es algo que los cristianos necesitamos producir, entonces, ¿cómo debemos comprender nuestra función al respecto? Okay. Eso era para que Ale leyera, pero leíste, pero vas a leer el primer párrafo. No importa. No importa. La manifestación práctica de la unidad.
La oración de Jesús en Juan 17 ha sido contestada en la medida en que todos los verdaderos creyentes son uno en Él. Y esa unidad orgánica espiritual, nuestra fe igualmente preciosa, se convierte en la base de nuestra comunión práctica, de modo que para la Iglesia la unidad genuina dada por Dios ya está presente. No es una unidad de quienes componemos la Iglesia. Necesitamos invertir una gran cantidad de tiempo y energía tratando de producirla, pero es una columna de la verdad y como tal debemos de mantenerla firme y conservarla con la diligencia. Con toda diligencia. Y en esta pregunta 9, si la unidad no es algo que los cristianos necesiten producir, o sea, no puede un curso de cómo obtener la unidad, ¿no? Sino que es algo que ya existe, ¿no? Cómo debemos comprender nuestra función en cuanto a la unidad. Y aquí lo dice, subrayan, nuestra fe y preciosa se convierte en la base de nuestra comunión práctica. Yo me acuerdo una vez, estuve en Italia y vi las pinturas en el techo de Miguel Ángel. Y en ese momento oí la plática de otras personas y eran cristianos. Y me identifiqué con ellos como cristiana. Y hubo una unidad de la misma fe. Yeah. Yo encontré a un en Nueva Zelanda y le dije que era judía. Y menos cuando le dije soy judía y creo que Jesús es nuestro Mesías, dijo, yo soy judío y creo en mí mismo. Pero porque somos cristianos, tú puedes ir en el mundo entero y encontrarte con otros y hay una unidad. Impresionante eso, ¿no? Esa es la unidad. Por eso la fe igualmente preciosa es la base de nuestra comunión práctica. La unidad ya está presente porque Cristo está presente. Y estoy segura que ustedes han visto eso. Sí. Clarita llega al estudio, no conoce a nadie. Y Sandra llega al estudio, no conoce a nadie. Y ya eres parte, ¿no? Eso es lo que hace la misma fe. Sí. Tú también, llegues al estudio. Eso que dices de que cuando vamos a otro lugar y la gente nos recibe como los conocemos, como hermanos. Acabo de estar el pastor de Oaxaca y pues yo le ofrecí a llegar a mi casa. Como si nos conociéramos de toda la vida. ¿No? Platicando, llora y todo. La misma, esa es la unidad increíble que no encuentras bajo ningún título de no lo encuentras, ¿no? Y por eso dice, como tal, debemos de mantenerla firme y conservarla con toda diligencia. Esa es mi participación, mantenerla firme, no buscar divisiones, conservarla con diligencia. Por eso existe la hospitalidad que viene de Dios también. Abrir tu casa a gente desconocida. ¿Lo harías? Sí. No, pero en Cristo como te da una confianza. No me van a robar, no me van a... Son de Cristo, aman al Señor. Ayuden en la casa, ¿no? Quieren ser partícipes. Esa es la unidad de la pregunta 9. Y vamos a leer el otro párrafo para ver más de esto. Y después leer Erika. Mantenemos debidamente la preciosa unidad que tenemos, el mundo verá las manifestaciones de esta que podrían recibir un testimonio más creíble de la verdad del Evangelio. Las instrucciones de Pablo a los Corintios con respecto a cómo demostrar prácticamente la unidad son absolutamente claras. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer. Subrayemos lo último, y que no haya entre vosotros divisiones. No, yo quiero azul, no quiero, no, estamos yo soy de exactamente, sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No quiere decir que podemos tener preferencias. A mí me gustan los tacos, tú quieres el caldito, ¿no? No está diciendo que tienes que tener la misma idea de cada cosa, pero no hay pleitos por aquello, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Puedes mover el micrófono al otro lado? Maru, 2, puedes leer y vamos a leer primero con Ale la pregunta 10. ¿Cómo mirarla? Mateo 5:48. A entender que la unidad perfecta de la iglesia local es ser algo. ¿Qué dice Mateo 5:48? Pues, perfecto. Perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces vamos a leer 2:69. Unidad doctrinal. Las declaraciones de Pablo en Primera de Corintios, en contraste en Efesios 4:3-6, y su énfasis en la unidad del cuerpo universal, hace hincapié en la unidad de la iglesia local, la que hoy aparece vagamente como un criterio de parecer imposible para muchas iglesias. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos da el poder de cumplir mandamientos que son humanamente imposibles. Por ejemplo, el mandamiento de Cristo a todos los creyentes: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre los perfectos. Ese elevado nivel de madurez y santificación es alcanzable. Y también no es la meta. Lo es. La meta. Y también lo es la meta de que los miembros de una iglesia local estén de acuerdo con las cosas de Dios. Y la clave es Dios, a través de su Espíritu, nos da el poder de cumplir mandamientos que son humanamente imposibles. ¿Cómo podemos ser perfectos como Dios? ¿No? Pues vosotros, dice, ese elevado nivel de madurez y santificación es alcanzable. Y también lo es la meta de que los miembros de una iglesia local estén de acuerdo con las cosas de Dios. Y por eso, chicas, qué importante es que estemos orando por nuestros líderes, porque el enemigo causar ataques, quiere causar divisiones, y vemos nuestros líderes y pensamos, no, ellos siempre se llevan bien, siempre están de acuerdo, y eso es un engaño. Alexa, Nadie siempre está ¿qué hora menos siendo una 12:14 iglesia. de la tarde. Hay que orar por los líderes, Feliz día de ¿no? Júpiter. Muy importante eso. Así es que recuerden eso, recuerden de orar por nuestros líderes. Y pongan un 10 ahí en la página 69 y en la página 10, en la página 2:10, en la pregunta 10, pongan 69. ¿No? ¿Estamos en esta lucha para la perfección? Sí. ¿O estás permitiendo pecadillos en tu vida y dices, así soy yo? No. Se puede. Tú puedes. Al fin y al cabo nadie se da cuenta. Estoy en mi casa. ¿No? Me quedo. Te da un coscorrón. Yo, sí, claro. Yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que vive así. No. Así es que sí se puede. Ahora, vamos a leer la pregunta 11 con Ale. ¿Cómo la traducción de Primera de Corintios en la Reina Valera César nos ayuda a comprender mejor el significado, armonía espiritual y unidad? Ejercitar. Dice, el mandato del apóstol en Primera de Corintios 1:10 está claramente expresado en la Reina Valera 1960, que habléis todos una misma cosa. Es potencialmente confuso y espiritualmente perjudicial para los inconversos inquisitivos, así como para los nuevos creyentes, oír a cristianos supuestamente maduros y conocedores enseñar cosas contradictorias respecto del Evangelio. Las Escrituras
o los principios de la vida cristiana. Es también dañino si cada uno expresa su propia opinión acerca de ciertas doctrinas. Eso podría resultar en el brote de facciones, cada una de las cuales expresa su propia opinión públicamente y critica a todos los demás. En esa pregunta 11, estamos viendo en 1 Corintios 1:10 cómo nos ayuda a comprender mejor el significado armonía espiritual y unidad doctrinal en la Reina Valera 60. Y aquí dice que todos habléis la misma cosa. No estamos dando mi opinión y tu opinión, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Viendo con estudio de hermenéutica, viendo la ciencia, qué si la audiencia original, no lo que a mí se me ocurre que significa, no importa nuestras opiniones se equivocan y causan división. Y por eso dice, ese podría resultar en el brote de facciones, cada uno de las cuales expresa su propia opinión pública y critica a todos los demás, ¿no? Como hacen en la política. Por eso no hablamos de política, ¿no? Todos una misma cosa. ¿Qué significa eso? Y vamos a ver eso en el siguiente párrafo, pero pongan un 11 ahí, y en la página 210, en la 11, pongan un número 69 para que lo vuelvan a encontrar cuando comparten este libro con otra persona. Espero que de los muchos libros que hemos leído, estén compartiéndolo con alguien. Si no es alguien de tu familia, de vecinos, busca a alguien en la iglesia que no está en nuestros estudios. Diles, estudié este libro, me impactó. ¿Te gustaría leerlo una vez a la semana conmigo? Ya tienes las respuestas, ya lo repasamos. Lo importante está subrayado, ¿no? No es tan fácil, no es tan difícil ya compartirlo, ¿ok? Vamos a leer el otro párrafo ahora con Mica. Sí. Dice, si una iglesia local desea tener un ministerio vibrante y eficaz, tiene que hablar con una sola voz en cuestiones doctrinales esenciales, y sus instrucciones no deben ofrecerse como los platos de un menú, de que los miembros seleccionan a su antojo e ignoran o critican lo que no les gusta. Desafortunadamente, demasiadas iglesias, universidades cristianas, seminarios y ministerios evangélicos practican esa clase de selectividad doctrinal y ética. Puede presentar una apariencia de unidad social y organizacional, pero cuando se trata de enseñar verdades doctrinales y bíblicas, flaquean y comunican señales confusas. Por supuesto, aferrarse a lo absoluto y ser dogmático con respecto a la teología, la ética, no es algo popular hoy en día. No, hoy día. Queremos que pues cada uno que aporte lo que piense, no menosprecies a nadie, ¿no? Cada uno tiene valor y lo que opinen es lo mismo, ¿no? Vale lo mismo, y es una mentira, ¿no? Todos una misma cosa. ¿Qué significa? En cuanto a las doctrinas esenciales. Otra vez, subráyalo, ¿no? Una misma cosa, no en cuanto a diferencias de doctrinas, no es esencial, hay que preguntarnos lo que tenga que ver con. Si no están de acuerdo con lo que es la salvación, de que necesitas arrepentirte, necesitas saber que Cristo murió por ti, nadie más, necesitas entregar tu vida a Él, poner tu fe únicamente en Él, ¿no? Si agreguen otra cosa a esa doctrina esencial, pues no vamos a estar en la misma mente, no vamos a estar de acuerdo. Pero como mencionamos, algunas mujeres van a la iglesia y cubren su cabeza. ¿Es una doctrina esencial? No estamos de acuerdo con eso, pero vas a discutir con una persona que lo cree. Es su asunto, es su convicción, ¿no? Si quiere estudiar conmigo, le voy a enseñar por qué no lo hago. Pero si no quiere, tampoco lo voy a forzar, ¿no? Doctrinas esenciales. Y así, abajo dice, por supuesto, aferrarse a lo absoluto y ser dogmático con respecto a la teología o a la ética no es
algo popular hoy en día. Sí, Pili. ¿Por qué antes no se cubría la cabeza? Ese es otro asunto que después, bueno, esa es otra cosa, no es de lo que estamos, pero podemos verlo, ¿ok? Porque ya estamos con el tiempo encima. ¿Qué otra doctrina esencial hay? Hay varias, pero es nada más la salvación, pero es importante que te enseñe que sea el líder espiritual, ¿no? Hay doctrinas esenciales, ¿no? Así es que hay que ver qué es esencial y aferrarnos a eso. Y lo que no es viene esencial, siendo como los 10 mandamientos, por ejemplo. no, esos son 10 leyes, sí, pero los fundamentos de la fe cristiana, de lo que vemos si estudiaste los fundamentos de la fe cristiana. Son doctrinas esenciales. Sí, doctrinas esenciales, pero no. Ya oyeron de lo que quieren, están tratando de pasar una ley que todas las escuelas públicas tienen que poner los 10 mandamientos en todas sus aulas en Estados Unidos. Sí. ¿Tú crees que procede? No. Sí, así es que ahí vemos la pregunta. Si no los 11, obedecimos. ¿ok? Y todavía hay tantito más que quiere llegar a donde dice evitar divisiones. Así que adelante, Amanda. La mayoría. Sí. La mayoría de las personas, incluyendo más y más a cristianos profesantes, son contrarias a una postura tan definida. Una razón es que muchas de esas personas quieren evitar la aplicación específica y la obediencia que una solidaridad definida y una convicción doctrinal requieren. Y subrayen eso. Una razón es que muchas de esas personas quieren evitar la aplicación específica y la obediencia que de una solidaridad definida y una convicción doctrinal requieren, ¿no? No quieren decir, ese es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero eso es parte de la 11, ¿no? Qué importante es, ¿no? De tener esa misma, de estar de acuerdo con las doctrinas esenciales, pero la gente no quiere estar de acuerdo con doctrinas esenciales porque quieren que todo sea lo mismo. Todo no es lo mismo. No. Por eso yo cuando vivía en una casa estudiando enfermería en San José, había una chica budista y ella decía, es lo mismo. Y yo decía, para ti todo es lo mismo, pero para mí no. ¿Se dan cuenta? Yo tengo convicciones de lo que la Biblia enseña. Ella quiere decir que todo es lo mismo. Y ese es el engaño en que cae. Sí, así es que... Alenita, o muchas personas dicen, oye, no es el mismo Dios para todos, ¿no? Le digo, pues sí, pero no enseñan que verdaderamente Dios quiere que aprendamos así como a obedecerle, a hacer todo lo que conviene. Dios es el mismo, pero la gente no lo conoce. Ellos tienen otros conceptos. Sí, Clarita. Con la verdad de Dios, sencillamente no puede haber dos puntos de vista conflictivos. Se admite que no podemos ni debemos ser dogmáticos con respecto a lo que no está ni plena ni declaradamente, ni claramente revelado. Recuerde lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros, ¿no? Hay cosas secretas que no entendemos, pero lo que es como Mark Twain dijo, lo que no entiendo de la Biblia no me preocupa, es lo que entiendo, eso me preocupa. ¿No? No. Tienes que obedecer lo que entiendes. Sí. Adelante. Pero Dios no está en desacuerdo consigo mismo y partes de las escrituras no están en desacuerdo con otras partes de la misma. Así que Pablo dice a los corintios y a todos los cristianos que tienen que tener unidad doctrinal, una unidad que está basada clara y completamente solo en la palabra espiritual de Dios. Inspirada. Casi subrayé todo ese párrafo con la verdad de Dios sencillamente, y eso es parte de la 11,
no puede haber dos puntos de vista conflictivos, ¿no? Dios no está en desacuerdo consigo mismo. No va a decir algo en una parte de la Biblia y contradecirse. Por eso decimos que no hay contradicciones en la Biblia. Así que Pablo dice a los corintios y a todos los cristianos que tienen, subráyalo, que tienen que tener una unidad doctrinal, una unidad que está basado claro y completamente solo en la palabra inspirada de Dios. Por eso, si alguien dice algo, diles, ¿dónde dice eso? Perdón, no me acuerdo. ¿Podrías mostrármelo? ¿No? Esa es la fuente. Y luego terminar de leer el último párrafo y ahí lo vamos a dejar para la semana que viene. Ya en junio. Y tenemos 4 semanas más y hay vacaciones de julio y agosto. Vamos a ver cuánto avanzamos. Adelante, Lulu. El llamado del apóstol a la armonía doctrinal, por lo tanto, tiene ciertos distintivos. Está basado sobre las escrituras que fueron dadas por cumplidas en Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y fueron completadas a través de las enseñanzas de los apóstoles. El llamado de Pablo es a un modelo que aplica a todos los grupos de creyentes. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Su regla era la doctrina apostólica que personalmente enseñó y ejemplificó a las iglesias. Así es que subraya lo último. Su regla era la doctrina apostólica que personalmente enseñó y ejemplificó a las iglesias, ¿no? Las doctrinas esenciales tenemos que tener la misma mente, la misma idea. Si hay duda en algo, así como ahorita preguntaste, que no es una doctrina esencial, pero hay respuesta, ahorita lo contesto. Pero, chicas, si no terminaron, ya tienen tarea de terminarlo para la semana que viene, pero necesitan, la siguiente es crecimiento. Y no vamos a ocupar toda la semana que viene terminando este capítulo. Empiecen a hacer el capítulo 16. Y pusieron en la pregunta 11, páginas 69 y 70, porque ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, Ale, ¿puedes guiarnos en oración para decir adiós a nuestro estudio? Y perdón, chicas, hoy fue un día de mucha interferencia en internet. Vamos a orar con Ale. Señor, muchas gracias te damos por este estudio. Gracias, Señor, porque tú pues prácticamente nos llevas de la mano para saber cómo debemos comportarnos, Señor. Y pues ayúdanos, Señor, porque esto de la unidad, Señor, ayúdanos a aprender cómo debemos hacerlo. Y permite que pues que todas estemos en esa unidad, Señor. Igual en la iglesia, Señor, también te pedimos por nuestros líderes, Señor, porque pues tú sabes que ellos son atacados por el enemigo, pero te pedimos que les sigas dando sabiduría para compartir tu palabra y que los guardes, Señor, de esas tentaciones, Señor. Y pues te pedimos todo, que nos lleves con bien a casa, que guardes a las hermanas que están en Zoom, que les concedas salud a las que están enfermas y que nos lleves con bien. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, chicas. Gusto de verlas, chicas. Es cumpleaños de Luisita. Hoy es tu cumpleaños, Luisita. No, es de tu hija, ¿no? Maggie, tú sabes. Es de María Luisa. Exige un veredicto. A ver, escucha, chicas.
favor. ¿De quién es María Luisa? Tu hija, ¿no? De Luisita, sí, de mi hija. Es de Luisita. Sí, sí. Salúdala. Gracias. Y que te mejores. Gracias. Te mejores. Leo, ¿estás con Maru? No. ¿Te dio medicina para mí, Leo? No. No, Maru, ¿qué pasó? ¿No se lo diste? Bueno, después te lo das. Ella te va a dar medicina para mí después. Gracias. Se fue Daisy, ¿verdad? Y Daisy está ahí, pero no. Daisy. Aquí está el libro, el que dice Selenita, no sé si se vea. Pon tu Exigencia cámara, que... Daisy. No. Evidencias que existen. Esa es evidencia. No se ve bien. Daisy, Daisy. Daisy, Daisy. Todo el mundo aquí escribe que no voy a llegar a la clase, que eso y eso. Todo cuando estoy dando la clase, ¿cómo voy a ver? Las que están en Zoom mandaron un mensaje. Bueno, pues vamos a ir ¿Qué pasa? Traigo mi